Vamos a orar a nuestro Dios. Señor, eres inmensamente maravilloso para con nosotros. Y muchas veces, oh Señor, perdemos de vista tu inmenso amor, tu inmensa misericordia. Nos envolvemos tanto en nosotros que olvidamos hacer misericordia. Y, oh Señor, nosotros miramos que la acusación que hiciste a los fariseos en Mateo 23, la descripción que haces en Mateo 5 acerca de ellos, es que estaban envueltos en sí mismos y olvidaron hacer misericordia. Pero, Señor, realmente habían olvidado amarte. Permite que esta tarde nuestros corazones estén dispuestos a recibir tu palabra. Estén dispuestos, oh Señor, a atesorarla. Y cuando termine este tiempo de adoración a ti, nosotros regresemos a nuestros lugares, a nuestro hogar. Y mañana, al iniciar un día de trabajo, Señor, mostremos la generosidad que has mostrado para con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Estamos en el último sermón de la serie Hábitos que Transforman. Y tú y yo necesitamos considerar de muchas maneras la manera en la que Dios ha estado obrando. Solo por recordar, ¿alguien sabe cuál fue el primer hábito? ¿Alguien recuerda cuál fue el primer hábito que estudiamos de esta serie? ¿Verdad? El primero fue estudiar. Esa fue lo primero. ¿Cuál fue el segundo hábito? No. Casi se ganan una Coca-Cola con eso, pero no. Orar. El tercero, asistir. Y el cuarto, dar. ¿Verdad? Bueno, vamos a estar enfocados justamente en esta realidad. Y tú y yo necesitamos considerar de varias maneras lo que el Señor quiere mostrarnos. Bueno, en este último, tú y yo debemos preguntarnos lo siguiente: ¿en qué formas en mi presupuesto incluyo bendecir a otros con el recurso que el Señor me ha dado? Yo no sé, pero esa era una de las preguntas que hicimos el jueves a los matrimonios, estudiando acerca de las finanzas. Pero, ¿qué tal si esta pregunta te hace reflexionar a ti de varias maneras? Lo único que quiero es puntualizar algo. ¿En qué formas en tu presupuesto, en el dinero que tú recibes como quincena, está incluido dar algo para alguien? O sea, ser generosos con alguien. Que de manera intencional nosotros lo estemos haciendo. No de vez en cuando. La pregunta no es si has sido generoso alguna vez. No, esa no es la pregunta. La pregunta es de qué manera en tu presupuesto has incluido ser generoso. ¿Por qué es importante? Porque eso habla que estás consciente de lo que Dios te ha llamado a hacer. Eso habla que estás consciente en maneras en las que el Señor te ha llamado a bendecir a otros. Ahora bien, el apóstol Pablo escribe a la iglesia, la segunda carta a los Corintios, y una de las cosas que podemos mirar en esta carta y en la primera carta son dos cosas muy importantes. La primera es que la iglesia de Corinto era una iglesia rica. Muy rica. De hecho, habían demasiados excesos en la comunión acerca de la comida. Era una iglesia que tenía una particularidad de riqueza. Pero también nosotros miramos en los versículos 1 y 3 de la primera carta a los Corintios que el apóstol Pablo escribe estas palabras. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que... Estoy leyendo en uno diferente. El apóstol Pablo dice a los santos que están en Corinto, creyentes santos
que están en Corinto. De modo que las dos cosas que Pablo tiene en mente es que es una iglesia rica que puede dar y es una iglesia creyente que han nacido en Cristo Jesús. Y nosotros podemos mirar que en la segunda carta el apóstol Pablo habla en 3 ocasiones en el hecho de dar, en el hecho de considerar la generosidad en la cual nosotros debemos estar involucrados en una manera. Ahora, me gustaría que nosotros pensemos en este pasaje y nosotros podamos considerar algo más de aquí. El apóstol Pablo no está mencionando, no nos está diciendo que solamente los pobres son llamados a dar. Vamos a explicarlo más adelante, pero algunas veces me han preguntado si el llamado es solamente a los ricos o el llamado es solamente a los pobres. Si yo soy pobre, ¿debo de dar? Es un llamado para todo creyente, no importa si es rico, si es pobre, si no tiene trabajo, es un llamado entonces para todos, es un llamado en un contexto. Ahora bien, vaya conmigo al pasaje en el capítulo 8, la segunda carta de Corintios. Y hay una primera verdad que tú y yo necesitamos considerar en este pasaje, muy importante. Dice el apóstol Pablo: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Yo miro una cosa que es sumamente importante para ser generosos, o el hecho de dar en este pasaje y en el resto de la Biblia. Nosotros miramos que la gracia de Dios desciende, ¿ok? La gracia de Dios desciende. Esa gracia que desciende produce en estos versículos, en esta iglesia en particular, 2 cosas: gozo en medio de la tribulación y generosidad en medio de la tribulación y de su profunda pobreza. Voy a decirlo una vez más: la gracia desciende. No perdamos de vista como esta ecuación, estas 3 palabras. La gracia desciende, hace la obra en el corazón de las personas y produce 2 cosas. Lo que produce la gracia es profundo gozo en medio de la tribulación y profunda generosidad en medio de las grandes pruebas. Teológicamente, nosotros sabemos que no podemos ser compasivos con alguien para la gloria de Dios si primero nosotros no recibimos compasión. Básicamente podemos nosotros resumir esos 3 versículos en lo siguiente: recibí misericordia para que yo sea misericordioso. Así de simple. O fueron generosos conmigo para que yo pueda también mostrar generosidad con alguien. De eso se trata. Ahora bien, ninguna persona se vuelve compasivo para la gloria de Dios sin haber nacido de nuevo. La confesión de fe, cuando habla acerca de las obras en particular, dice, nada más en la sección de los no creyentes, que sus obras no les son contados para la gloria de Dios. Por el contrario, les son contadas como maldición para ellos, porque no lo hacen para la gloria del Señor. Y hace el contraste. Por el contrario, los creyentes, lo que ellos hacen, si lo hacen con un corazón que ha sido renovado, ha nacido de nuevo, ha sido llamado, lo hacen, dice, para la gloria de Dios. Y no es recibida porque es perfecta, sino porque es transformada con la obra de Cristo. Así que podemos tú y yo decir lo siguiente: tú y yo nunca vamos a ser generosos si nosotros olvidamos la misericordia de Dios. No vamos a hacerlo. Los macedonios, aunque estaban en grande prueba de tribulación y aunque estaban en su profunda pobreza, dice el apóstol Pablo, dieron. Pero el apóstol Pablo usó un calificativo maravilloso: abundaron en riquezas de su generosidad.
cuando miramos este pasaje, el apóstol Pablo también lo hace en otra manera. El apóstol Pablo, en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 12 al versículo 13, voy a leer para ustedes. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Hay 3 juegos de palabras que quiero remarcar nada más para que puedas estar consciente de dónde viene la generosidad. El apóstol Pablo dice que de la misericordia en el corazón, ¿qué es lo que brota según el pasaje? De la misericordia dice que está la benignidad. Y luego de la humildad en el corazón, ¿qué es lo que ocurre? Viene la mansedumbre, de la humildad. De la paciencia en el corazón viene el hecho de soportarnos unos a otros. Voy a repetirlo una vez más. De la misericordia en el corazón viene la benignidad o la bondad aquí arriba. De la humildad en el corazón viene la mansedumbre. ¿Okay? Pero cuando nosotros miramos la paciencia en el corazón, viene entonces el hecho de soportarnos y perdonarnos unos a otros. Escuche bien esto. Tú jamás vas a ser capaz de soportar a alguien, de perdonar a alguien, si tú no tienes paciencia en el corazón producida por la obra de Cristo. Vas a fingir soportar a alguien. Vas a fingir dar. Vas a ser un hipócrita dando. Pero no es lo que el Señor nos está mandando a hacer. ¿Lo han notado? Ahora, vamos a dar un paso más a lo que estamos diciendo. El hecho de dar, entonces, el hecho de dar viene que la gracia ha descendido a nosotros, nos ha salvado, y al menos para esta iglesia ha producido 2 cosas. Abundaron en su gozo y abundaron en riquezas de su generosidad. Pero hay algo más que entonces debemos mirar en este pasaje de una manera detenida, de una manera puntual. Versículo 2 dice: la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Escuche bien lo siguiente. Esta iglesia no era generosa de vez en cuando. No era generosa. Ellos no fueron movidos a ser generosos por la situación que ellos estaban viendo o la pobreza en Jerusalén, para lo cual el apóstol Pablo estaba solicitando la ofrenda para muchos. No. Vean esta diferencia en este pasaje. Este pasaje no muestra la generosidad de dar como una eventualidad. No la muestra en ese sentido. Por ejemplo, tú ves a una persona pobre, sales de este momento y ves a alguien todo sucio y flaco y barbudo, aquí en la Juárez o en la Constituyentes, se acerca a limpiar tu parabrisas y acaba de salir de la iglesia, el pastor acaba de predicar de la generosidad, lo ves, como dicen, tan tronado, y agarras y metes tu mano en la bolsa y saca 10 pesos para darle, pues aunque sea para una empanada, y le das. Escuche bien esto. Fuiste movido a misericordia, pero no fuiste misericordioso. Hay una enorme diferencia. Este pasaje describe que tú y yo, cuando recibimos la gracia, somos generosos siempre, no eventualmente. Que por cierto, las empanadas ya no están a 10 pesos, están a 25 pesos. Así que si esto fue por una empanada, le dieron la mitad de la empanada. O le dieron solo la bolita de masa y les, pues ya con eso, ni más. Tú ves a una persona y dices, pobrecito, vamos a ayudarlo. Lo veo sin dinero y entonces eres movido a misericordia. La generosidad es entender, es comprender que han sido generosos
con nosotros. Una parábola que nosotros conocemos la encontramos en Lucas 10, versículo 25 al 37. Y el énfasis no está en ayudar. El énfasis de esta parábola no está y no se pone en el hecho de ayudar a las personas. No, ahí no está el énfasis en la parábola del buen samaritano. El énfasis de esta parábola está en la misericordia que no existía en las personas religiosas de su época, porque no había un corazón transformado. Entonces, ellos no iban a responder en su interior con misericordia, porque no había recibido misericordia. El verso 33 dice una frase: al verlo, tuvo compasión. La palabra compasión aquí es una palabra de profunda seguridad acerca de un llamado, acerca de algo que lo están mandando a hacer, que no está forzado por la circunstancia, no hay coacción en esta persona, simplemente está mostrando misericordia. Estaría muy mal si nosotros interpretamos esta parábola de él fue movido a misericordia. No, había misericordia, estaba la misericordia y solamente vio la ocasión para ser misericordioso. Y en un sentido, tú y yo entonces deberíamos de estar buscando ocasiones para ser misericordiosos. Pero cuando se presentan las ocasiones, nosotros escondemos la mano para decir: la verdad es que no tengo esta semana, la verdad, ni propina me dejaron los turistas. La persona generosa siempre es generosa porque la gracia del Señor fluye en su corazón, porque la gracia lo está transformando. Recuerden, la generosidad de esta iglesia era el resultado de la gracia que había descendido. El gozo de estas personas era el resultado de la gracia que los había transformado, los estaba transformando. Entonces, observen lo siguiente. Tenemos un corazón misericordioso. Hemos dicho en primer lugar lo siguiente. Tenemos un corazón misericordioso en este contexto porque nos han convertido en personas compasivas. En segundo lugar, estamos diciendo que la generosidad no es una eventualidad, debe de ser una marca constante de alguien que está siendo transformado por la gracia. Pero hay algo más que este pasaje nos está diciendo ahora. El versículo 5 aún hace un hincapié mayor, mayúsculo por decirlo así, acerca de conectar las dos palabras que sobresalen allá, su profunda pobreza y la abundante riqueza de su generosidad, están conectadas una vez más con el verso 5. Y dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Lo que Pablo está diciendo aquí es que ellos amaron primeramente a Dios, ahondaron en su amor con el Señor y después entonces esta gracia produjo la generosidad. No pierda de vista lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. No pierda de vista esta realidad que nosotros estamos observando. Entonces, hagamos hincapié en lo siguiente. El pasaje nos dice que no solamente fueron ricos, dice que ellos abundaron en riqueza. El apóstol Pablo no solo usa un pequeño calificativo, sino que él usa un calificativo para decir algo en lo que ellos abundaron de manera constante. Pero también el apóstol Pablo no dice que eran pobres.
Él usa en griego una palabra que describe no solo la pobreza, sino la pobreza debajo de la pobreza y más pobreza. Entonces, ellos no dieron porque tenían o porque les sobraba. E incluso no podemos nosotros pensar, escúchalo bien, que ellos dieron todo para hasta el último centavo y no les quedó nada para comer. El apóstol Pablo dice que ellos se sentaron, calcularon lo que iban a dar y aún dieron más allá de sus fuerzas. Es decir, sí dieron razonablemente, pero el punto es aquí. La abundancia de la riqueza de su generosidad no estaba condicionada por la riqueza de manera inversa de su pobreza. ¿Cómo alguien tan pobre puede dar demasiado en un sentido? Porque no está hablando de cantidad. Está hablando que se dieron primeros a Cristo y después entonces se dieron para dar las ofrendas para las personas necesitadas. La generosidad descansa en la realidad que primero nos entregamos a Cristo y en segundo lugar somos convertidos por medio de la cruz en personas generosas. Usted nunca va a llegar a ser más generoso si cree que es generoso. No va a llegar a ser más generoso si usted todos los días nos entrega primero a Cristo. Así que piensa en esto. Si te cuesta muchísimo trabajo traer el diezmo, traer la ofrenda, ser generoso, si cada vez que piensas en dar, tú agarras y dices, pues había destinado, no sé si les ha pasado, yo sí soy un poco pecador, ustedes son menos que yo, pero de repente destino, pues voy a darle 500 pesos a la persona. Cuando voy en el carro voy pensando, es demasiado, pues son 500, por 300 y 200 puede servirme pues para algo. Y a veces, no, mejor 250. Esto es un conflicto, no con la persona, sino mi corazón hacia el Señor. Si usted es compasivo, entonces usted está mostrando las huellas de la gracia. Pero usted no va a ser compasivo si usted no se entrega primeramente a Cristo. La cruz habla de la mayor de las compasiones que alguien ha tenido para contigo y para conmigo. Ir a la cruz, morir por nosotros y entonces decirnos, no solo es un acto de generosidad, ese es un acto de amor, ese es un acto que a ti y a mí nos debe de recordar la razón del por qué somos generosos para con los demás. La cruz es el grito de su amor por encima de nuestra vida que nosotros teníamos. La cruz es simplemente ese amor inmenso del Señor para contigo y para conmigo, para que nosotros podamos ser misericordiosos. La misericordia entonces brota de la misma misericordia que nosotros hemos recibido. El hecho de ser generosos, el hecho de dar a los demás, es el llamado de darnos primeramente a Cristo Jesús. Así que recuerda esta realidad. Tú y yo primero necesitamos darnos a Cristo. Y entonces brotará lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, el gozo y la generosidad. Pero si no nos damos a Cristo, es imposible. Es imposible. ¿Podemos convertirnos en personas hipócritas para dar? Sí. Pero a menos que nosotros nos demos a Cristo, entonces nosotros necesitamos ir a Él. Esta última nota es para todos nosotros, diciendo lo siguiente. El llamado a ser generosos es para todo creyente. No solamente es para los ricos, no solamente es para la clase intermedia, no solamente es para los pobres, no solamente es para ciertas personas. Ser generosos incluye a toda persona que ha sido rescatada
que ha sido llamada por el Señor, que está experimentando su salvación, entonces somos llamados a dar. Somos llamados a ser generosos en ese sentido. Si tú y yo pertenecemos al gobierno de Cristo, si tú y yo pertenecemos a su reino, entonces todos los días somos llamados a ser generosos. Pero nunca vamos a ser generosos si olvido de dónde viene la generosidad que yo he recibido del Señor. Oremos. Miramos, oh Padre, el inmenso amor de la cruz que nos ha salvado. Miramos, oh Señor, la realidad de nuestros corazones egoístas. Por naturaleza nosotros no somos generosos. Tu gracia nos convierte en personas generosas. Por naturaleza somos egoístas. Tu gracia, oh Señor, nos permite pensar menos en nosotros y pensar más en los demás. Que este sea un hábito distintivo de aquellos que te están conociendo más y más. Que este, oh Señor, sea un distintivo para que nosotros podamos decirle a este mundo caído que hemos sido transformados, estamos siendo transformados por la gracia y esa es la razón por la cual somos generosos los unos a los otros. Señor, que cada día nuestros corazones te amen, te anhelen en Cristo Jesús. Amén.